Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. El día de ayer en los mercados fue una verdadera locura, un día con muchísima volatilidad, como vamos a ver en la gráfica en un momento. También vimos una gran recuperación ya que amanecimos muy en rojo. Sin embargo, durante el día la bolsa se recuperó y fíjense que terminó con una caída del 0.23% el S&P 500 cuando en la apertura del mercado estaba cayendo más de un 4%. También vimos una rotación muy interesante de compañías más defensivas a compañías con mayor riesgo, con mayor volatilidad. Y hoy le traigo una serie de acciones, algunas de ellas que habían estado bastante estables durante los últimos días y en el día de ayer terminaron cayendo. Quiero primeramente mostrarle el S&P 500 antes de empezar a analizar compañías individuales. Tuvimos un día con muchísimo volumen ayer. Si vemos acá la gráfica de volumen, desde el 2016, finales del 2016, no teníamos un día con tanto volumen en el S&P 500. Así que imagínense la cantidad de billones y decenas de billones que se movieron en los mercados. También es muy interesante que prácticamente llegamos a la parte baja del canal alcista que le marqué desde hace varias semanas, que está en una zona objetivo donde íbamos a hacer compras más grandes, aunque vean que todavía no hemos llegado a esa zona. También hay que decir que el nivel de sobreventa en el S&P 500 sigue siendo significativo. El RSI sigue en 23 puntos, lo cual nos dice que el índice está sobrevendido. También el MACD sigue a niveles de sobreventa que no veíamos desde el 2020. Y también quiero comentarles, si nos vamos a una gráfica de 15 minutos, lo vamos a ver un poco más claro. Vean por acá como cuando abrió el mercado tuvimos una caída de casi el 4.5%, lo cual en ese momento nos llevó a una caída de más del 20% en el S&P 500, lo cual nos lleva a entrar en un bear market, que son a partir de la caída del 20%, pero vean como luego tuvimos una media hora increíble donde los mercados se recuperaron más de un 8%, lo cual nos sacó de esa zona de bear market de más del 20%. Por ahora hay que estar muy atentos porque todavía no nos hemos recuperado para nada. El S&P 500 sigue por debajo de todas las medias móviles, 8, 20, 50 y 200 periodos. Estamos a punto de tener un cruce de la muerte, así que la verdad es que por ahora en el corto plazo seguimos muy bajistas. Vamos a ver ahora, vamos a pasar al análisis de estas compañías que le traigo. Todas ellas vamos a analizarlas desde el punto de vista técnico y fundamental. Desde el punto de vista fundamental nos vamos a centrar en su fair value o valor intrínseco, valuaciones actuales y expectativas de crecimiento para los próximos 5 años. Y luego desde el punto de vista técnico le voy a comentar las zonas de compra que tengo marcadas en cada una de ellas. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando de Alibaba para aprovechar y también hablar de las acciones chinas. En esta guerra comercial que está teniendo el gigante asiático con Estados Unidos, las acciones chinas están sufriendo muchísimo. Ayer Alibaba cayó más de un 9%. Vemos que en el premercado ahora está volviendo a caer más de un 1%, casi 2%. Así que siguen sufriendo bastante este tipo de compañías. También hay que decir que habían tenido un rally alcista demasiado fuerte. Así que yo diría que es normal ver este tipo de corrección ahora para volver a niveles que no veíamos hace mucho tiempo, como vamos a ver en la gráfica un poco más adelante. Fíjense que como casi todas las compañías chinas, está por debajo de su fair value o valor intrínseco, 256 billones de capitalización de mercado, es una compañía muy grande. Las valuaciones siguen siendo muy atractivas comparadas tanto con el sector como con sus promedios históricos. Por ejemplo, vemos que el PER está cerca de un PER 15, ratio precio-ganancia 15, cuando los promedios de los últimos 5 años de Alibaba había estado en torno a 25 y el sector está en torno a 21. Así que bueno, al igual que el resto de las métricas de evaluación, nos dice que Alibaba sigue a evaluaciones bastante razonables. No tiene problemas financieros, excelente crecimiento en los últimos 10 años, se espera que siga creciendo los ingresos a un ritmo de casi el 4% anual, aunque para los próximos 3 años vemos crecimiento por encima del 6%, las ganancias por acción también creciendo muy rápido y el flujo de caja también a un ritmo de crecimiento bastante impresionante. Así que bueno, los fundamentales de Alibaba son muy buenos, debería estar más cara por supuesto, pero sabemos también que es una compañía que ha tenido problemas anteriormente con el gobierno chino y tiene la nube, la plataforma en la nube más grande de China, lo cual también le da cierta diversificación, no solamente comercio electrónico, sino que también tiene logística, cloud, y bueno, por eso siempre ha sido mi compañía china preferida, es la única china en la que he invertido, por lo menos pensando en swing trade. He hecho otros trades de corto plazo con otras como Li Auto, etcétera, etcétera, pero como una inversión, la única que he utilizado de China es Alibaba. Si eso lo sumamos que desde el punto de vista técnico ya el RSI está en sobreventa, el MACD es verdad que le queda un poco más de margen de caída. Yo diría que hay bastante posibilidades de volverla a ver en la media móvil de 200 periodos
que coincidiría con la zona de los $96. Así que yo, si le gusta la compañía, yo al menos esperaría la zona de la media móvil de 200 periodos, $96. Si pierde esta zona, la segunda zona importante de acumulación es esta línea tendencial que tengo marcada acá, que arrancó aproximadamente en abril del 2024. Esa ha sido la línea tendencial que hemos estado utilizando nosotros como zonas de acumulación, y como podemos ver aquí, todavía le queda margen de caída. Tendría que romper la media móvil de 200 periodos y podría ser una segunda zona de acumulación bien interesante. Continuamos con Airbus. Airbus posiblemente sea mi compañía preferida europea a los precios actuales. Vemos por acá que la compañía ha tenido cierta recuperación, pero todavía sigue muy lejos de máximos históricos, como vamos a ver un poco más adelante en la gráfica. Vemos por acá que está un 44% del fair value por encima del precio de las acciones. Fair value en 200 euros, las acciones 138 euros, más de 100 billones de capitalización de mercado. Vemos además que las valuaciones no están mal, un ratio precio-flujo de caja de 14 no está mal, aunque es un poco por encima de sus promedios históricos. Y vemos que el ratio precio-ventas está más barato que el sector y más barato que sus promedios históricos. Así que bueno, podemos decir que la compañía no está tan cara, aunque es verdad que por ejemplo el PER, el ratio precio-ganancia en 25, está un poco alto, pero yo diría que para el crecimiento que se espera tampoco es nada del otro mundo. No tiene problemas financieros, muy buen crecimiento en los últimos 10 años, da dividendo aunque no es muy alto y bien las estimaciones de crecimiento. Se espera que los ingresos crezcan a un ritmo de casi el 10% en los próximos 5 años, más de 20% de las ganancias por acción y más de 20% de flujo de caja. Por eso lo digo, realmente del mercado europeo, si analizamos valuaciones actuales, expectativa de crecimiento, riesgo de la compañía, competencia en su sector, yo encuentro muy pocas oportunidades tan claras como Airbus. Si eso le sumamos que ayer llegó a la zona de compra principal, podemos ver por aquí esta línea tendencial que le tenía marcada. La analizamos cuando estaba en la media móvil de 200 periodos. Le comenté que no me parece mala zona la media móvil de 200 periodos para comprar, pero que sin duda la mejor zona de compra en la parte baja, y exactamente rebotó en la parte baja del canal alcista. Por eso lo digo, que realmente a los precios actuales veo muy pocas acciones europeas tan interesantes como Airbus. El R6 sigue sobrevendido, el MACD sigue sobrevendido, así que bueno, si no pudo comprar en la parte baja del canal alcista, creo que a estos precios 138, 139, 140 euros, mirando como una inversión a largo plazo, sigue siendo una compra bastante clara. Le traigo un par de acciones europeas extra, así que bueno, vamos a aprovechar para hacer una revisión de este mercado, que siempre me dicen, Alberto, ¿por qué no analizas acciones europeas? Realmente me gustan más las acciones americanas por tema de liquidez y de conocimiento del negocio, pero sin duda hay varios negocios europeos cotizando valuaciones muy razonables. Uno de ellos es Louis Vuitton. Esta es otra compañía que le he comentado que dentro de Europa me parece un negocio muy interesante. Vemos, por ejemplo, que por flujo de caja está un 25% del fair value por encima del precio de las acciones, así que las valuaciones son muy razonables. 250 billones de capitalización de mercado, líder en su sector, cotizando un PER 20, forward PER de 16. Vean las valuaciones, mínimo un 30% por debajo de sus promedios históricos, ratio precio-ganancia en 20, cuando su sector está en 21 y sus promedios históricos en 31, ratio precio-venta, ratio precio-flujo de caja y el ratio precio-valor en libro, todos ellos muy por debajo del sector y de su valuación histórica promedio. No tiene problemas financieros, excelente crecimiento en los últimos 10 años, excelente retorno sobre capital invertido, da un dividendo de casi el 2.6% cuando el payout ratio está relativamente bajo, y ha incrementado prácticamente por 3 este dividendo en los últimos 10 años. Así que como pueden ver, realmente los fundamentales son muy buenos. Hay que decir que las expectativas de crecimiento han bajado un poco con respecto a lo que teníamos en el pasado. Sabemos que el sector de lujo está sufriendo en China, en Europa, en Norteamérica, pero a largo plazo creo que es un negocio que va a seguir creciendo sin duda. Podemos ver además que se espera que los ingresos sigan creciendo a un ritmo de casi el 6% anual en los próximos 5 años, las ganancias por acción casi 12% y el flujo de caja casi 8%, que si combinamos este crecimiento con las valuaciones actuales, entendemos que realmente la compañía está interesante. Una cosa también que quiero mostrarle es las valuaciones históricas de Louis Vuitton. Podemos ver, por ejemplo, que el ratio precio-ganancias ahora mismo, la última vez que estuvo tan barato fue en torno a 2016-2017. El ratio precio-ventas está a niveles de la pandemia del 2020. Así que tenemos que entender que estamos pagando ahora mismo valuaciones históricamente baratas en Louis Vuitton. Es verdad que para corto plazo la acción está muy bajita. Vean cómo tiene una clara dinámica bajista de bajos
cada vez más bajos y altos cada vez más bajos, lo cual nos marca una tendencia bajista en el mediano corto plazo. Pero si pensamos como una inversión a largo plazo, le comento, en Europa creo que hay muy pocas oportunidades tan claras como esta compañía. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Y la última compañía que le traigo es Ferrari, que en el día de ayer hizo mínimos de 52 semanas. Sabemos que Ferrari hace un tiempo que cotiza con valuaciones exigentes. Vemos por acá que está un 21% por encima de su fair value o valor intrínseco, aunque por flujo de caja cada vez se ve más interesante. El problema son las ganancias por acción, que son insuficientes para justificar las valuaciones actuales. Durante la última sesión las acciones cayeron casi un 4%. Sabemos que también es una compañía que puede sufrir mucho con el tema de los aranceles. Vamos a ver cómo desemboca el tema de los aranceles con Europa. Vemos también que tiene una capitalización de mercado de más de 70 billones, cotiza a un PER 43, que realmente un ratio precio-ganancia 43 es alto para una compañía de crecimiento de Ferrari. Vemos por acá que el ratio precio-flujo de caja está en 34 en su promedio de 5 años y a pesar de que veíamos que el ratio precio-ganancia está alto, está un 10% mejor que su promedio de 5 años. Así que si combinamos todas las métricas de evaluación, ahora mismo estamos viendo valuaciones por debajo de su promedio de 5 años, así que históricamente no está cara. Vemos por acá que no tiene problemas financieros, excelente crecimiento en los últimos 10 años, el retorno sobre capital invertido de casi el 15%, que para ser un fabricante de autos es muy bueno. Da dividendo, aunque no es muy alto. Y vean por acá que se espera un crecimiento muy sostenido con el paso del tiempo. Más de 7% de crecimiento en los ingresos, más de 10% de las ganancias por acción y más de 70% de flujo de caja. Aunque es verdad que este 70%, la principal razón que tenemos ese crecimiento tan alto es porque en 2029 se espera que aumente un 300%, que realmente de aquí al 2029 no sabemos lo que va a pasar, ¿ok? Pero yo diría que en el corto plazo un crecimiento en torno al 10% en el flujo de caja es muy razonable. Como pueden ver, realmente las expectativas de crecimiento no son malas. El problema es que las valuaciones son exigentes y necesitaríamos más crecimiento para justificar esas valuaciones, ¿ok? Ahora, si nos vamos a la gráfica, como le comentaba, estamos en mínimos de 52 semanas. El RSI está bastante sobrevendido. El MACD está a un nivel de sobreventa significativo. Y le he dicho, una compañía de la calidad de Ferrari, por debajo de la media móvil de 200 periodos, no me parece mala zona de compra, pero sí tiene margen para seguir cayendo, ¿ok? Creo que aquí, si comparamos las valuaciones tanto con Airbus como Louis Vuitton, son valuaciones más caras, pero también es una marca muy reconocida y que, como vimos ahí, hasta el momento lo ha hecho muy bien en cuanto a ventas, desarrollo de negocio, y para los próximos años se espera que este crecimiento continúe. Continuamos con Lennar Corporation, segundo mayor constructor de casa de los Estados Unidos y otra compañía que está tocando mínimos de 52 semanas. Tenemos que remontarnos hasta el 2023 para ver a Lennar cotizando a estos precios en torno a los $107. Vemos que durante la última sesión las acciones cayeron 3.5%. Y ahora mismo el fair value está un 180% por encima de los precios actuales y ya en el último año las acciones han caído un 35%. Eso sí, las valuaciones actuales que estamos viendo son históricamente baratas. El ratio precio-ganancias un 13% por debajo de sus promedios históricos y un 65% por debajo del sector. Ratio precio-ventas 27% por debajo de su promedio de 5 años y 47% por debajo del sector. El crecimiento en los últimos 10 años ha sido bien interesante, es decir, que ha sido un negocio en expansión, da un dividendo de casi el 2% ya, ha aumentado mucho el dividendo en los últimos años y vemos por acá que este 2025 se espera que las ganancias caigan, pero se espera que a partir de 2026 vuelvan a crecer. Como vemos aquí, la compañía realmente después de la pandemia se expandió muchísimo, así que es normal que ahora veamos unos años no tan buenos, aunque como le comento es un negocio que a largo plazo creo que puede funcionar bastante bien. Es una compañía que le hemos estado haciendo seguimiento porque habíamos visto que le había tenido que bajar los precios a las casas. El inventario estaba pasando trabajo para venderlo. Pero también, bueno, si se recuerdan esto que estuvimos viendo aquí, que era la comunidad donde yo hice la inversión inmobiliaria,
que habíamos visto los precios como bien los tenía que bajar para poder vender las casas, pero fíjense cómo al final han vendido todas las casas que han sacado al mercado, la han terminado vendiendo. Y recuerden que esto es muy atractivo para los nuevos compradores. ¿Por qué? Porque en estas nuevas casas las tasas de intereses son mucho más atractivas que si usted compra una casa existente. Además que son casas nuevas, los precios son bastante competitivos. Y bueno, aquí vemos que con este mercado inmobiliario que ahora mismo es muy difícil para nuevos compradores, este tipo de compañías resultan en una posibilidad extra para estas personas que están buscando comprar una casa por primera vez, que realmente ahora mismo aquí en Estados Unidos, en muchos lugares es muy difícil comprar una casa existente con tasa de intereses de casi el 7%. Si nos vamos a la gráfica, podemos ver por acá que la última vez a que la vimos estos precios, como le comentaba, fue a finales del 2023, hace aproximadamente un año y medio, y vemos que estamos muy cerca de los mínimos del 2023, de finales del 2023, que es la zona de los 102, 103 dólares. También el RSI ya está en 32 puntos, el MACD sigue sobrevendido. Si usted está buscando una inversión a largo plazo, tal vez Lennar puede ser una buena oportunidad mirando un swing trade de 2-3 años. También ten en cuenta que son compañías muy cíclicas. Si a la economía le va mal, las personas tienen dificultades para pagar sus hipotecas, tienden a sufrir más que otras industrias. Pero bueno, no invertiría a corto plazo, pero sí para un swing trade, tal vez 2, 3, 4 años. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal, donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestros servidores Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos. Continuamos con Home Depot. Home Depot, me encantan las valuaciones actuales, la tenemos en el portafolio de largo plazo, al igual que Lennar depende mucho de esta ciclicidad de la economía. Cuando las personas compran casa, tienen que hacer remodelaciones, le tiende a ir bien cuando vemos que el consumidor disminuye. Además, con el tema del arancelario, ahora son compañías que tienden a sufrir bastante porque tienen que importar muchos materiales y productos del extranjero, y hemos visto una caída considerable en Home Depot. Vamos a ver en la gráfica también que estamos bastante cerca ya de mínimos de 52 semanas, aunque todavía no hemos tocado estos mínimos. Vemos además que con esta caída del 3.50% ya estamos prácticamente en su fair value o valor intrínseco, así que se pueden imaginar que las valuaciones son históricamente atractivas. PER 22, lo cual es por debajo de su promedio de 5 años, ratio precio-flujo de caja de 17, nuevamente por debajo de su promedio de 5 años y del sector, y también el ratio precio-valor en libro y ratio precio-flujo de caja están bastante por debajo de sus promedios históricos. No tienen problemas financieros, buen crecimiento en los últimos 10 años, excelente retorno sobre el capital invertido, dividendo del 2.65%, bien interesante el dividendo actual de Home Depot, aumenta muchísimo el dividendo. Y vemos acá que no es la compañía que más crecimiento te va a dar a largo plazo, pero fíjense, es un crecimiento muy sostenido y predecible. Casi 4% de incremento anual en ingresos, 8% las ganancias por acción y más de 5% el flujo de caja. Y una cosa muy importante, esta compañía es una máquina de recomprar acciones. Durante los últimos 10 años ha recomprado un 22% de las acciones circulantes, lo que hace que a largo plazo las valuaciones mejoren muchísimo. Así que Home Depot me encanta para largo plazo. Por eso la tenemos en este portafolio y realmente las valuaciones actuales seguramente siga acumulando. Podemos ver que los mínimos de 52 semanas están en torno a los 326 dólares. Ya la acción está en torno a los 340 dólares, así que no estamos muy lejos. Vean por acá también que tenemos un cruce de la muerte activo, lo cual es un movimiento técnico bastante bajista en el corto plazo, y vemos que el RSI también está en 33 puntos, bastante sobrevendido. Por eso le digo, como una inversión a corto plazo tal vez sea un poco riesgoso, pero por un portafolio de largo plazo creo que las valuaciones actuales son muy razonables. Continuamos con Pexi. Pexi es un ejemplo de lo que le comentaba al principio del video, que hemos visto rotación desde sectores más defensivos a compañías más especulativas. Pexi había aguantado bastante bien todas las caídas de bolsa. Sin embargo, fíjense cómo cuando la bolsa se recuperó en el día de ayer, Pexi terminó cayendo más de un 2%. Pexi la tenemos a largo plazo, la tenemos para dividendo, la tenemos en el portafolio de trading con opciones, así que es una compañía muy importante en nuestros portafolios. Vemos además que está un 31% del fair value por encima del precio de las acciones, casi 200 billones de capitalización de mercado, cotizando a un PER 20 y un forward PER 17. Las valuaciones actuales de Pexi son bien interesantes. Vemos aquí que todas las métricas de evaluación están mínimo un 20% por debajo de su promedio de 5 años, es decir, que históricamente está muy atractiva. Vemos por acá también que está dando un dividendo muy bueno,
3.8%. Y además Pexi es una compañía que prácticamente duplica su dividendo cada 10 años. Así que bueno, a mí me resulta extremadamente interesante precisamente para un portafolio de largo plazo las valuaciones actuales. Se espera que este 2025 los ingresos prácticamente no crezcan, pero se espera que las ganancias por acción crezcan casi un 12%, lo cual nos llevaría un PER 18. Habíamos visto ahí que el promedio de 5 años estaría en 26, PER 26, y a finales de este año la podríamos ver cotizando un PER 18, lo cual sería considerablemente mejor que sus promedios históricos. Además vemos que el flujo de caja se espera que siga creciendo a un ritmo de más del 10%. Es una compañía que recompra acciones. Durante los últimos 10 años ha recomprado un 5% de las acciones circulantes. Realmente los fundamentales son muy buenos en la compañía. Si eso le sumamos que acaba de tocar mínimos de 52 semanas, vemos por acá que esta zona de los $140 a donde la llegamos a ver no lo habíamos desde el 2021. Por eso entendemos que está muy atractiva ahora mismo la compañía. Realmente, mientras sigue estas evaluaciones, voy a seguir acumulando para portafolio de dividendos, que ya es una de las principales posiciones en portafolio de dividendos, para largo plazo también. Y bueno, para trading seguramente no compre. ¿Por qué? Porque ya tenemos un naked put en la zona de los $155, así que en el peor de los casos tendría que comprar 100 acciones a $155. Por eso por ahora no he estado comprando ni haciendo ningún tipo de operación para trading. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos con otra compañía defensiva que me encanta y que estuvo cayendo muchísimo ayer, y es Procter & Gamble, 2% de caída, que es considerable cuando tenemos en cuenta que esta es una compañía de beta 0.42, es decir, que se mueve muy poco, y sin embargo ayer cayó con fuerza. Y además nos ejemplifica esa rotación que vimos desde compañías defensivas a compañías más volátiles. Vemos que en el caso de Procter & Gamble, por flujo de caja ya está muy interesante, pero por ganancia por acción puede corregir más. Casi 400 billones de capitalización de mercado, es gigantesca. Podemos ver también que cotiza a un PER 24, ligeramente por encima de su promedio de 5 años. Ratio precio-ventas también está ligeramente por encima de su promedio de 5 años, pero el ratio precio-flujo de caja está casi un 4% mejor que su promedio de 5 años. Yo diría que históricamente las valuaciones no son para nada caras. Vemos también que ha crecido bastante bien en los últimos 10 años, excelente retorno sobre capital invertido, más de 2.5% de dividendo. El problema es que no lo incrementa mucho, un 50% cada 10 años no está mal, pero bueno, vimos el caso por ejemplo de Pexi que lo incrementa mucho más. Podemos ver que es una compañía con poco crecimiento, pero nuevamente es un crecimiento muy sostenido y muy predecible. Si vemos aquí por ejemplo en los últimos 5 años, solamente vimos un pequeño decrecimiento en net income y un pequeño decrecimiento en flujo de caja, pero el resto de los años ha sido crecimiento en todos los renglones. A largo plazo, más de 3% de crecimiento en ingresos, más de 5% de las ganancias por acción y más de 3% de flujo de caja. Si eso lo sumamos, y lo podemos ver en la cantidad de acciones circulantes, que ha recomprado un 16% de las acciones circulantes en los últimos 10 años, entendemos que es realmente una compañía muy estable que siempre queremos tener en nuestros portafolios. Si eso le sumamos que desde el punto de vista técnico estamos en una buena zona de compra, esta zona en torno a los $160 ya ha sido zona de soporte anteriormente, bueno, tenemos más razones para acumular. ¿Qué le faltaría tal vez? Fíjense, las últimas veces que hemos comprado Procter & Gamble ha sido cuando el RSI ha entrado en sobreventa, y como pueden ver ahí todavía no hemos entrado en sobreventa, ¿ok? Yo personalmente voy a esperar un poquito. Si vemos tal vez que cae a la zona de los $157 ya con un RSI en 30 puntos, esa va a ser mi señal de compra, ¿ok? Si usted no tiene acciones, no creo que las valuaciones actuales sean malas zonas de compra, aunque también sabemos que ha caído otras veces a valuaciones más atractivas, ¿ok? Solamente para poner algunos ejemplos, hemos visto algunas veces la compañía cotizando en torno a un PER 24, que es por debajo de las valuaciones actuales. Le hemos visto un ratio precio-flujo, precio-ventas por debajo de 5, que todavía no llegamos a valuaciones. Así que bueno, es verdad que tiene margen de caída, pero ya las valuaciones actuales me parecen muy atractivas. Vamos a cambiarnos a otro sector, que es el sector de bienes raíces, otro sector que había aguantado bastante bien las caídas. Sin embargo, ya hemos visto debilidad durante las últimas sesiones. Quiero traerle dos compañías. La primera de ellas es Alexandria Real Estate. Me preguntan mucho porque da un dividendo muy bueno y realmente los números de la compañía no se ven mal. Vemos aquí que por ganancias por acción es verdad que puede caer un poco más, aunque también en los rates las ganancias por acción no nos dice mucho, pero bueno, sí nos dice históricamente si está barata, cara
vemos las valuaciones a las cuales se mueve usualmente. Y en el caso de Alexandria, bueno, históricamente no está nada cara. Es una compañía de 13 billones, un rate de oficinas, que sabemos que el tema de las oficinas ha estado sufriendo bastante después de la pandemia. Vemos por acá, como le comentaba, que es verdad que hay algunas métricas como las ganancias por acción que no nos dicen mucho, pero sí podemos ver que está un 50% por debajo de sus promedios históricos. Todas las métricas de evaluación me dicen que está mínimo un 40% más barata que sus promedios históricos. La compañía ha crecido en los últimos 10 años. Vemos que da un dividendo de casi el 7%. Ha aumentado mucho el dividendo en los últimos 10 años. 70% para dar este dividendo es muy bueno. Y vemos acá que se espera que los ingresos caigan este año, pero recuperación a partir de 2026. Y vemos también que realmente la compañía ha estado creciendo bastante. Fíjense, los ingresos después de la pandemia han crecido a un ritmo de más del 10%, lo cual realmente para el dividendo que está dando no está nada mal. La gráfica no se ve tan bien. Fíjense que después de la pandemia no ha logrado recuperarse del todo. De hecho, desde el 2021 entró en una dinámica muy bajista, haciendo bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos, lo cual es una clara tendencia bajista. Así que bueno, aquí usted lo que puede hacer, puede irse a una temporalidad tal vez un poco más alta, temporalidad semanal, esperar un claro cambio de tendencia, que se suba por encima de la media móvil de 200 periodos semanal, que haga un bajo cada vez más alto o algo por el estilo. O si no, simplemente usar a Alexandria como una inversión a largo plazo para que le dé dividendos, ¿ok? Pero sin duda la dinámica de mediano, corto plazo no es nada positiva, pero también es verdad que los fundamentales no son nada malos. Continuamos en el mismo sector, en este caso Realty Income cayendo un 4%. Realty Income, mi compañía preferida del sector, la tenemos en todos los portafolios, largo plazo, dividendos y trading. Tenía un paquete de dos paquetes de más de 200 acciones. En el portafolio de trading, si se recuerdan, cuando tocó los $60 liquidamos la mitad de la posición. Con las otras acciones hicimos cover call, es decir, que hemos estado haciendo bastante trading y acumulando a largo plazo. Vemos por acá que realmente históricamente ya está muy atractiva. Todas las métricas de evaluación, por lo menos un 20-15% por debajo de sus promedios históricos. Está dando un dividendo excepcionalmente alto, 6%, da dividendos mensuales. Vemos por acá también que ha incrementado relativamente bastante el dividendo. Recuerden que ya un dividendo del 6% tampoco podemos esperar que lo dupliquen cada 10 años, pero vemos aquí que sí ha sido un crecimiento en torno al 4% anual, que no está nada mal. Además, se espera que a largo plazo sigan creciendo los ingresos y el flujo de caja, que es muy importante. Así que bueno, realmente los fundamentales no son malos. Sabemos que las compañías de real estate tienden a emitir muchas acciones, tienden a tener payout ratio alto, por eso siempre tenemos que comparar en el cash flow la cantidad de flujo de caja que generan con los dividendos. Durante el último reporte generaron 3.5 billones en flujo de caja y pagaron 2.6 billones en dividendos, es decir que tiene suficiente flujo de caja para pagar dividendos. Así que bueno, no creo que en corto plazo tengan problemas financieros. Desde el punto de vista técnico, me gustaría al menos verla por debajo de $52. Fíjense que aquí en la zona de aproximadamente los 51.60, 51.70 tenemos muy buena zona de soporte y vemos que el RSI todavía no llega a sobreventa, ¿ok? Pienso que si vuelve a caer por debajo de $52 podríamos empezar a acumular de nuevo para el portafolio de trading. Por debajo de $52 había sido la zona de acumulación que habíamos utilizado anteriormente y ahí tiene zonas de soporte muy interesantes, así que la dejaría caer un poquito más. Tal vez ya para dividendo y largo plazo esté muy interesante, pero para trading sí me gustaría al menos que entrara en sobreventa. Como vimos en el video de hoy, amigos, 10 compañías de calidad a precios muy interesantes. Arrancamos con un sector que está sufriendo muchísimo, que son las acciones chinas. Baba cayendo 9%. Yo diría que hay que esperarla en la media móvil de 200 periodos para una primera compra. También vimos 3 acciones europeas extremadamente interesantes. Ferrari, Louis Vuitton y también vimos el caso de Airbus. Creo que las 3 están a buenos precios, especialmente Louis Vuitton y Airbus. También vimos varias compañías defensivas como Procter & Gamble y Pepsi cayendo muchísimo. Creo que ambas están en zonas de compra, principalmente Pepsi está muy barata. También vimos el caso de las constructoras de casa como Lennar. Tal vez para corto plazo sigan bajando, pero para un swing trade no está nada mal. También vimos a Home Depot relacionada con Lennar, que es una compañía que me encanta. Puede caer más porque históricamente ha cotizado evaluaciones más atractivas, pero ya son buenos precios. Y por último vimos el sector de bienes raíces con Alexandria y Realty Income, ambas a buenos precios, principalmente Realty Income.
Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gusta este tipo de contenido, se puede suscribir al canal, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondo 100% de los mismos y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra membresía Futuros Millonarios donde comparto las compras y ventas para los portafolios, tenemos grupos exclusivos en Discord, más de 50 clases de análisis técnico, fundamental y opciones financieras y mucho más contenido para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.